de marzo recién pasado. Tenemos que agradecer muy sinceramente la colaboración y el trabajo intensísimo tanto de las Seremis de Salud, la Autoridad Sanitaria, los trabajadores de la salud, que gracias a distintos esfuerzos muy importantes han logrado que a esta fecha no se cumplieran los pronósticos más dramáticos que se tenían respecto a esta enfermedad, en el que incluso algunos expertos llegaron a señalar que íbamos a tener 7 millones de casos contagiados a esta fecha, cuando la realidad son 14.000. Quiero referirme muy brevemente a algo que considero muy relevante, y es que, como se sabe, todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud cuenta con una asesoría, un consejo muy potente en las mejores personas que se han podido reclutar como epidemiólogos, salubristas, consejeros de la Organización Mundial de la Salud, para precisamente tomar decisiones adecuadas, inspiradas en lo mejor de la ciencia y en un conocimiento que respecto a esta enfermedad cambia todos los días. Acaba de publicarse, por ejemplo, un estudio en un municipio, county, en California, que señala algo revolucionario, y es que por cada caso conocido como infectado por PCR y por síntomas, hay 35 personas, 35 por cada uno, que hicieron la enfermedad y tienen defensas, anticuerpos contra la enfermedad, no habiendo manifestado ningún síntoma. De ser correcto esto, estamos hablando de una situación epidemiológica completamente diferente a la que se había diseñado o presupuestado o simulado en computadores al principio de este brote en China. Y hace pensar, estos datos se están replicando con distintas proporciones en diferentes lugares del mundo, estudios universitarios muy serios, hace pensar que efectivamente la cantidad de personas que hace esta enfermedad en forma asintomática, que produce defensas, anticuerpos, que su letalidad es mucho menor de lo que se había estimado y, por supuesto, en relación al número de contagios, la necesidad de recursos clínicos, de hospitales, respiradores, proporcionalmente es mucho menor también a lo que se había estimado inicialmente. En ese contexto, nuestro Consejo Asesor acaba de publicar algunos lineamientos que van a estar disponibles en la página web del Ministerio de Salud durante el día de hoy, que son, en primer lugar, una nueva definición de casos. Ustedes saben que lo que hemos considerado casos ha ido cambiando de acuerdo a las nuevas evidencias, y el Consejo Asesor, cuyo vocera es la doctora Jimena Aguilera, señala lo siguiente: a partir de hoy se sugiere, y estoy seguro que así lo adoptaremos en el Ministerio de Salud, dada la autoridad que tiene este Consejo, se debe considerar como caso sospechoso de infección por coronavirus a toda persona que presente los siguientes síntomas. En primer lugar, fiebre o temperatura axilar mayor a 37,8 grados, sin otra causa evidente, por supuesto, no tiene una infección urinaria, no tiene un absceso, y además, tiene síntomas sugerentes de una infección respiratoria, tales como dolores musculares, dolor en la garganta, tos, apremio respiratorio, nosotros lo llamamos disnea, dolor torácico, postración, decaimiento, cianosis, que es la falta de oxígeno, el color azulado del borde de las orejas o de los dedos, diarrea, muy importante, y una respiración apurada, jadeante.
O 3, alteración aguda del sentido del olfato o del gusto, que ya está establecido como un síntoma relevante para considerar y para preguntar en esta infección. Entonces, el Consejo Asesor dice, queremos redefinir quienes que se presenten a un recinto asistencial deben ser considerados como casos sospechosos. Y el mismo Consejo Asesor, perdón que me extienda, pero esto tiene una importancia radical para nuestro entendimiento y manejo de esta enfermedad, dice ya no sospechoso, sino que vamos a entender como un caso confirmado. O sea, usted está sufriendo una infección por coronavirus. En primer lugar, una persona que tiene algunos de los síntomas que hemos señalado y que tiene un test de PCR positivo para SARS-CoV-2, primera condición, tiene los síntomas y tiene un examen de polimerasa en cadena positivo que se toma durante los primeros días de la enfermedad. En segundo lugar, como opción, caso sospechoso que tiene imágenes características en el escáner de tórax, o sea, valida una imagen radiológica con algunas características que ya están estandarizadas internacionalmente como un caso positivo, comprobado para coronavirus. Y en tercer lugar, un caso con los síntomas que he señalado y que tiene un test serológico en sangre positivo para IgG y o IgM. Vale decir, el Consejo Asesor señala que se deben considerar como casos demostrados personas que tengan PCR positivo, personas que tengan, si no tienen lo anterior o además de lo anterior, tienen un examen de tomografía de tórax característico de esta infección y, en tercer lugar, en ausencia o en complemento a cualquiera de los anteriores, una persona que presentó síntomas y que tardíamente se le hizo una reacción de anticuerpos, mal llamados exámenes rápidos. En este contexto, el Consejo Asesor señala también lo siguiente, que es muy relevante para entender mejor el comportamiento de esta enfermedad. En primer lugar, que la presencia de anticuerpos, inmunoglobulina IgG, IgM, en sangre contra el SARS-CoV-2 confirma que la persona estuvo o fue infectada por este virus. Repito, nuestro Consejo Asesor dice que la presencia de anticuerpos IgM, IgG positivos confirma que la persona tuvo la infección por coronavirus, como se ha señalado. Esta seropositividad, igual como lo ha aclarado la OMS en una especie de autocorrección que hizo anoche, esta seropositividad sugiere que la persona estará protegida contra el COVID-19, desconociéndose aún la efectividad y duración de esta línea de defensa por anticuerpos. En ese sentido, señalan que la documentación disponible hoy día permite concluir que el 99% de las personas que hizo la infección va a ser capaz de levantar anticuerpos IgG a los 21 días desde que inició la infección y que esta positividad aumenta desde 50% el día 7 a prácticamente 100% el día 21, lo que significa que mientras más tarde se haga el examen, más probabilidad de tener un verdadero positivo. En ese sentido, queremos aclarar
y lo vamos a publicar muy formalmente en un comunicado del Ministerio de Salud. A partir de esta fecha, tanto casos sospechosos como casos comprobados cambian de criterio de acuerdo a estas sugerencias o propuestas que hace el Consejo Asesor y que tienen sentido en el contexto de lo que está apareciendo en todo el mundo. Sin decir más, dejo con ustedes a la doctora Paula Daza para dar cuenta del informe del día de hoy, que, insisto, es el día en que iniciamos la 8ª semana desde el inicio de este brote epidémico en nuestro país. Muy buenos días. Como dijo el ministro, estamos iniciando la semana 8ª en Chile del inicio de la pandemia COVID-19 y vamos a dar cuenta del informe tanto a nivel mundial como a nivel nacional. A nivel mundial, al día de hoy se han confirmado 2.981.592 personas, de las cuales 206.811 han fallecido y 869.935 se han recuperado de la enfermedad. Los países que presentan el mayor número de casos notificados está en Estados Unidos en primer lugar, con 965.933, España con 226.629, Italia con 197.675 y después le sigue Francia, Alemania e Inglaterra. A nivel regional de Latinoamérica, la situación es la siguiente. En relación a los casos fallecidos y a los casos notificados, Brasil presenta 4.286 fallecidos y 63.100 casos confirmados. México, 1.351 fallecidos y 14.677 confirmados. Ecuador, 576 fallecidos y 22.719 confirmados. Después le sigue Perú, con 728 fallecidos y 27.217 confirmados. Y Colombia, con 244 fallecidos y 5.379 confirmados. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Como decimos, hasta las 21 horas del día de ayer, de las últimas 24 horas, se registraron 482 casos nuevos de COVID-19, lo que da un total a la fecha, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, de 13.813 casos confirmados. Al día de hoy, por lo tanto, existen 6.288 casos activos, lo que representa un 45,5% del total, y 7.327 recuperados, lo que representa un 53% del total. En relación a los fallecidos, queremos lamentar el fallecimiento de 9 personas en el día de ayer hasta las 21 horas, las cuales corresponden a 4 de la región metropolitana, 1 de la región de Maule, 3 de la región de la Araucanía y 1 de la región de Magallanes, de las cuales 5 de ellas recibieron manejo proporcional. Con respecto a la situación regional en relación a los casos confirmados en las últimas 24 horas, quiero decir que en las regiones del norte, de Arica hasta la región metropolitana, los casos nuevos se han mantenido en un número estable, en la incidencia en número de casos nuevos. La región metropolitana sigue concentrando el mayor número de casos y en relación a las otras comunas que hoy día vemos a las otras regiones, vemos con bastante optimismo la región de Ñuble, como supieron hasta hace pocos días atrás, teníamos en cuarentena, estuvieron varios días, más de 3 semanas en cuarentena. La Araucanía también vemos que el número de casos nuevos ha ido disminuyendo y también en la región de los lagos y la región de Magallanes, particularmente en Punta Arenas, donde hemos visto una disminución de los casos nuevos en relación a las semanas anteriores. Para continuar con la cuenta, voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga.
Muy buenos días. La situación en cuanto a cantidad de pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivos se mantiene estable. Hemos visto que ya llevamos cerca de 10 días en torno a los 400 pacientes. El día de hoy se encuentran 426 de ellos en unidades de cuidados intensivos. De estos 426 hay 325, es decir, 3 de cada 4 se encuentran con ventilación mecánica y 81 de ellos se encuentran críticos. En cuanto a la situación de ventiladores disponibles, es decir, que no están siendo ocupados por algún paciente y que se pueden trasladar a cualquier centro hospitalario del país, sea público o privado, para poder atender de buena forma a quien lo requiera, tenemos al día de hoy 592 ventiladores mecánicos disponibles. Esto obviamente está incluido con los 72 ventiladores que el presidente Sebastián Piñera recibió el día sábado. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados las últimas 24 horas, tenemos 5.260 exámenes, acumulando 161.235 exámenes con una positividad de un 8%. Hay que recalcar que hemos tenido un aumento de la realización de exámenes durante las últimas semanas y esto obviamente es bastante bienvenido en cuanto a poder mantener una tasa de positividad de acuerdo al 8%. Eso es cuanto al informe diario del día de hoy. Quisiera ceder la palabra para poder recibir sus preguntas y poder responderlas de la mejor forma posible. Subsecretario, ministro, buenos días. Entre esta semana y la próxima era el supuesto pic. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes de la pandemia y para cuándo esperan ustedes la presencia de este pic o la presencia de los diversos pics? Y en esa misma línea preguntarles por la demanda de camas UCI, que creció un 27% por pacientes con coronavirus, específicamente en la región metropolitana. ¿Les preocupa esta situación? Justamente, ¿cuál es la situación en torno a las camas UCI que dispone el país? Bueno, tal como lo acabo de mencionar, y lo mencionó también el mismo ministro de Salud, tenemos distintas proyecciones que han hecho una serie de expertos y que en algunos casos daban como que al día de ayer íbamos a tener 7 millones de personas contagiadas. Nosotros como Ministerio de Salud lo que estamos haciendo es poner todo nuestro plan de coronavirus en ejecución tal como lo habíamos planificado durante los meses del verano. ¿Y eso qué es lo que implica? Que en un comienzo nosotros contábamos con 1.229 ventiladores mecánicos y hoy día ya hemos aumentado en más de 500 para llegar a la cifra de 1.700 ventiladores mecánicos disponibles. Ustedes lo pudieron ver, todo Chile lo pudo ver durante el fin de semana, cuando el presidente Sebastián Piñera acudió al aeropuerto a recibir los 72 ventiladores que llegaron la semana pasada. Y eso va a seguir sucediendo. Pero esto no es solamente un tema de equipos, sino que también hay un tema de personas detrás. Cada equipo obviamente tiene un equipo de salud que hay que preparar y que hay que poner a disposición en cada uno de los hospitales. Por lo tanto, lo que se ha hecho aquí es un trabajo notable desde el punto de vista de la red integrada COVID-19, tanto público como privado. Buenos días, ministro. Una consulta respecto al tema de esta idea de aplazar el plebiscito y también el calendario electoral. ¿Esto se debe a medidas sanitarias o directamente a recesión económica, que fue lo advertido por el presidente Piñera en una entrevista? Y también si le parece prudente el hablar de este tema 6 meses antes de que venga este plebiscito. Dejo con usted al ministro de Salud para responder esta pregunta. Efectivamente, como se ha señalado durante el segundo semestre de este año, nuestro país tiene que enfrentar, tienen que producirse múltiples manifestaciones de voluntad ciudadana, elecciones y, por supuesto, el plebiscito al que se hace alusión. Desde el punto de vista sanitario, la preocupación fundamental, por supuesto, es en qué medida una situación de salud que afecta al país
pone en riesgo la participación en estos distintos procesos. Nosotros no podemos anticipar como salud cuál va a ser la situación durante ese segundo semestre, pero evidentemente si los pacientes no van a un servicio de urgencia hoy, desgraciadamente, cuando tienen necesidad de ir por temor al contagio por coronavirus, nos preguntamos cuál va a ser el riesgo de que haya personas que se priven de concurrir a un acto de manifestación ciudadana, de entender la voluntad popular cuando esté todavía este temor. Y en ese sentido nuestra respuesta es bastante difícil. ¿Por qué? Porque va a depender enormemente de las circunstancias epidemiológicas que tengamos en ese momento y sobre todo cuál sea la percepción de la gente respecto a la evolución de la pandemia. Respecto a la temporalidad de esto, corresponde más bien a los ministros del sector político manifestarse sobre ello, pero quiero decir claramente que estas decisiones requieren conversación, requieren consenso, requieren diálogo, y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más, porque después ya se gatilla el proceso de propaganda, de información y todo lo que ello significa. También quiero enfatizar, solo desde el punto de vista sanitario,